Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Juan Carlos Beltrán Mejía y vamos a revisar el aparato que lleva el nombre de arco en W o aparato de Porter. Este tiene su origen en 1869 y tiene su base en el diseño del arco tipo coffin o el resorte tipo coffin. Este fue en un inicio diseñado para tratar a pacientes con oído y paladar hendido, principalmente con pacientes fisurados. Se utilizaba más, era preferente utilizar un arco tipo coffin porque tenía mayor acción de activaciones en las zonas anteriores que en las posteriores, y esto favorecía el desarrollo y crecimiento de las zonas afectadas por el paladar fisurado. En un inicio se hizo el forjado de este aparato con la aleación de oro, con un grosor de 1 milímetro, pero tenía el inconveniente de que el oro era bastante flexible y llegaba a tener algunas rupturas en la zona de soldadura y también se distorsionaba con la oclusión. En cuanto a la evolución, pues bueno, vemos aquí nosotros lo que es el aparato, un aparato monomaxilar, es una placa y tiene un arco tipo coffin. Esto dio la idea de poder hacer un arco en W, y posteriormente el Dr. Ricketts incorporó las 4 hélix para formar lo que fue la evolución del arco en W o aparato de Porter en lo que hoy conocemos como el quad hélix. Esta fue la evolución de este aparato de Porter o arco en W. Como definición vamos a tener que es un aparato intrabucal auxiliar en el tratamiento ortodóntico y ortopédico maxilar. Este puede ser semifijo o removible, mejor dicho, con un anclaje de Atkinson, o fijo mediante el uso de soldadura, y puede ir unido a bandas colocadas en los primeros molares permanentes o en bandas o en coronas acero cromo colocadas en los segundos molares superiores deciduos. Puede ser forjado en calibre 0.32, calibre 0.36 y calibre 0.40. Se puede forjar en lo que son las aleaciones de acero y el giloy azul o cromo cobalto. Ahora, aquí un paréntesis. Este aparato no es que esté en desuso, o no es un aparato que ya no se siga manejando hoy en día en la ortodoncia. Habrá muchos ortodoncistas que podrán decir, yo no lo he utilizado. La verdad es que tiene características muy específicas, y si se dan cuenta aquí yo estoy recomendando que se puede forjar en acero, pero esta es una información meramente bibliográfica. O sea, si nosotros requerimos una expansión dentoalveolar, lo ideal es que tengamos una aleación que sea lo suficientemente flexible y que tenga una resiliencia lo suficientemente buena para poder lograr esta expansión o este efecto biomecánico. Ahora, ¿cuáles son las situaciones que nosotros podemos tener si hacemos este aparato con acero? Pues bueno, la rigidez del acero seguramente va a causar mayor daño tisular. Por eso es que se maneja hasta el calibre 0.040, pero recordemos que hasta hoy no conozco alguna casa comercial que venda cromo cobalto en calibre 0.040, solamente en calibre 0.032, calibre 0.036, y es de utilidad para hacer principalmente expansiones dentoalveolares. Calibre 0.40, claro que lo podemos encontrar en acero, pero no es la aleación ideal para poder hacer esta biomecánica de expansión. Ahora, fue un aparato inventado o sugerido por el doctor Adam Porter, y él, pues lógicamente de ahí viene el nombre, ¿no? O sea, arco en W o aparato en W o aparato de Porter. Y fue introducido más al manejo ortodóntico auxiliar por el doctor Buck. Bien, este es uno de los primeros aparatos que se empezaron a utilizar para hacer expansiones dentoalveolares y poder resolver situaciones de espacio en los tratamientos de ortodoncia. ¿Ok? Vamos a continuar. Bueno, esta es, digamos que la topografía que incluye la anatomía de este aparato. Creo yo que podríamos redefinir los nombres, tanto de loop anterior, loop posterior, y lógicamente los pies, tanto internos como externos, que mejor que pies yo creo que serían mejor nombrados como brazos externos. Vamos a ver ahora, creo yo, la mejor definición de las partes de este aparato en W. Yo creo que, de acuerdo a la bibliografía más actual, este arco se conoce como arco palatino. Las anzas que están hacia distal llevan ese nombre, anzas distales, van sujetos a las bandas, y los brazos se conocen como brazos extensores laterales, los cuales, pues bueno, pueden ir hasta caninos con su respectivo doblez de bayoneta hasta caninos, o pueden ir o continuarse hasta el sector
anterior, dando obviamente el contorno hasta el canino del lado opuesto, y esto me refiero a ambos brazos extensores. También se pueden hacer con brazos unilaterales o bilaterales. Esto va a depender de las necesidades del tratamiento. Ahora, dentro de la clasificación del anclaje, vamos a tener que este es un aparato que va a brindarnos un anclaje leve. Puede ser de leve hasta moderado, pero también debemos de tomar en cuenta el biotipo facial del paciente. No es lo mismo para un paciente que sea dólico, para un paciente que sea braqui. Entonces, eso también es importante tomarlo en cuenta. Sin embargo, si es un aparato que hace retención y contención y por lo consiguiente anclaje. Ahora, es denominado o está incluido dentro de la aparatología fija, pese a que se pueda hacer removible con el anclaje de Atkinson. Es indudablemente clasificado dentro de la aparatología fija, y vamos a tener que va a ser un aparato que nos va a servir para hacer ortodoncia correctiva e interceptiva, y también como un auxiliar en el tratamiento de ortodoncia. O sea, esta clasificación ya la hemos visto con anterioridad en otros videos, y simplemente está para poder clasificar y poder tener la noción de cuáles podrían ser las funciones o cuáles podrían ser las biomecánicas activas y pasivas de este aparato. O sea, son ortodoncia correctiva, interceptiva y aparatología auxiliar del tratamiento de ortodoncia. Bien. Ahora, ¿por qué podría ser, por qué también está dentro de la aparatología auxiliar de la ortodoncia? Porque nos va a ayudar a hacer la corrección temprana del torque, del toe-in y del tip-in de los primeros molares, favoreciéndonos esta situación en el diseño del anclaje y en la obtención de los espacios. Recordemos que en las primeras fases del tratamiento, los calibres que se utilizan en los alambres son bastante delgados y no van a expresar en su totalidad estas tres prescripciones. Para eso nos tenemos que ayudar de aparatología auxiliar, y este aparato, pues bueno, nos puede corregir estos tres movimientos, ¿no? Torque, toe-in y tip-in. Bien, vamos a continuar. Dentro de su clasificación biomecánica, este aparato va a tener una biomecánica pasiva y una biomecánica activa. Vamos a ver las dos. En cuanto a la biomecánica activa, vamos a tener que este aparato produce una expansión simétrica bilateral o unilateral de la arcada superior. Aquí nos dice que es un aparato rígido. Recordemos que este aparato en un inicio, pues bueno, no se empezó forjando con cromo cobalto, se empezó forjando con acero. Por eso es que da una rigidez. Sin embargo, pues bueno, hoy sabemos que las fuerzas pesadas sí son útiles, pero en cambios ortopédicos. Y de hecho este aparato puede tener un cambio ortopédico significativo. Se los voy a explicar ahorita. Mire, este aparato en un inicio fue diseñado para poder hacer expansión dentoalveolar y poder tratar a algunos pacientes que necesitaban expansiones por secuelas de paladar hendido. Ahora, se dieron cuenta con el paso del tiempo que tenía un efecto también biomecánico activo en la sutura media palatina, y esto pues bueno, era lógico que se daba por la edad de los pacientes. ¿Qué es lo que hacía? Bueno, se tenía el riesgo, porque podría ser un riesgo si es que no se necesita este tratamiento, o se tenía pues vaya un efecto del 30% en la sutura palatina del maxilar. ¿Qué pasaba? Podía ser una disyunción. Podíamos hacer una disyunción con este aparato, se puede hacer una disyunción con este aparato de acuerdo a la etapa de desarrollo y crecimiento del paciente. Pero su efecto es más dentoalveolar, o sea, se esperaba más hacer una expansión, y los porcentajes quedaron de esta forma, o sea, un 30% en la biomecánica activa directa en lo que puede ser la sutura media palatina y un 70% en la expansión dentoalveolar. Creo yo que es un muy buen aparato para hacer una expansión dentoalveolar en la dentición que es temporal o mixta temprana. Sin embargo, pues bueno, esto también ya depende de las habilidades de cada ortodoncista, y como siempre lo he dicho, ¿no? O sea, ¿cuál es el mejor vino? El mejor vino es el que a ti te gusta. ¿Cuál es el mejor aparato? El mejor aparato es el que mejor funciona en tus manos. Entonces, si este aparato a algún ortodoncista le funciona perfectamente para hacer una disyunción en un paciente pediátrico, pues bueno, si lo sabe utilizar y tiene la biomecánica controlada, adelante. Sin embargo, no es la primera opción para poder llevar a cabo una disyunción del maxilar. No sería el primer aparato de elección. Lo repito, no sería el primer aparato de elección. ¿Ok? Vamos a continuar.
Bueno, en cuanto a la biomecánica activa, aquí vamos a tener este aparato precisamente colocado en las bandas, bueno, mejor dicho, bandeado a segundos molares deciduos. Ahora, estos segundos molares deciduos, pues lógicamente están llevando a cabo el anclaje del aparato para poder llevar la fuerza del mismo a lo que es los caninos y los primeros molares. Ahora, se ejemplifica aquí hasta con una radiografía y podemos ver el aparato de Porter, pues se ejemplifica aquí cómo se hace la disyunción. Y bueno, este es un esquema donde también se está ejemplificando la disyunción. Estas imágenes son de un libro del doctor Gustavo Uribe Restrepo que lleva por título Temprano no a tiempo, tratamientos de primera fase. Ahí podemos nosotros ver estas imágenes y de hecho es donde se menciona la cita bibliográfica en un paciente de 11 años donde se logró hacer una disyunción de la sutura media palatina. Ok, pero como se los comento, es una información meramente bibliográfica. La verdad es que, para ser honesto, no sería mi aparato de elección para poder realizar una disyunción. Bien, y de hecho, si ven, es un aparato, o sea, este calibre de alambre es bastante grueso. Yo creo que sí es un calibre 0.40, y si es calibre 0.40 seguramente debe de ser acero. Entonces, yo difícilmente metería cero en un paciente de esta edad para hacer una expansión o una disyunción. Es una situación de perspectiva. No quiere decir que lo que yo estoy diciendo es la verdad absoluta, pero es una cuestión de perspectiva y sobre todo también de habilidad y de escuela de formación de posgrado. Ok, vamos a seguir con la clasificación. Bueno, vamos a tener la pasiva y la activa. Vamos a ver primero la pasiva. Va a ser un estabilizador y un anclaje. Va a ser un mantenedor del espacio de deriva. ¿Para qué vamos a necesitar una estabilización y un anclaje? Bueno, lo vamos a necesitar posterior, seguramente a una biomecánica activa que el mismo aparato realice en un paciente, o sea, posterior a una corrección de rotación, torque, tip, expansión o inflexión, o hasta una distalización del primer molar. Bien, entonces por eso es que se maneja como un aparato de estabilización y anclaje, y también como un mantenedor de espacios o como un conservador del espacio de deriva para ganar longitud de arcada. Ahora, en cuanto a la clasificación biomecánica activa, vamos a tener que este aparato nos va a ayudar a la corrección de la rotación, torque, tip, expansión e inflexión del primer molar superior, o en el caso de que se coloque en dentición temporal, en el segundo molar deciduo. Ahora, la expansión dentoalveolar puede ser selectiva porque puede ser en el sector posterior, que se conforma por molares, puede ser en el sector medio, que en este caso tendrían que ser premolares si es que se utilizara en dentición permanente, o en el sector anterior, que ya incluye el canino y los incisivos centrales superiores. Dentro de la clasificación biomecánica activa, bueno, también está la disyunción de la sutura media palatina de forma no convencional, o sea, no es el primer aparato de elección, pero bueno, se puede lograr una disyunción de la misma. Ok, en cuanto a los puntos de activación o las activaciones de la biomecánica activa, las vamos a revisar. Son 3 puntos realmente, vamos a verlos. Los puntos de activación de este aparato, bueno, va a ser el primero, lo que va a ser en el arco palatino, y el punto número 2 va a estar situado en el ansa distal. El punto número 3 es cuando se le dan las modificaciones con brazos extensores hacia anterior, o sea que este brazo no se cortara aquí, sino que se llevara hasta el canino del lado opuesto, y este brazo no se cortara aquí, sino que se llevara hasta el canino del lado opuesto. Esos son los brazos extensores hacia anterior. Pero vamos a ver primero la biomecánica activa del primero y del segundo punto. Si nosotros hacemos una activación en el primer punto, vamos a obtener una expansión del sector posterior, pero también una mesiorrotación del primer molar. Ahora vamos a ver la del otro lado para que lo puedan ver también. Miren, se hace una expansión, pero también una rotación del primer molar. Tendríamos nosotros que hacer un doblez de compensación a nivel del ansa distal para hacer esa corrección de compensación de la mesiorrotación del primer molar. La voy a realizar de nuevo la expansión, es una expansión de posteriores. ¿Ok? Ahora, en cuanto a los puntos de activación, hay protocolos también de activación. Bien, el punto número 1, como ya se los dije, hace una expansión dentoalveolar bilateral posterior, pero con una rotación del primer molar. Si nosotros queremos hacer solamente una expansión unilateral, tenemos la opción de hacer solamente la activación en el punto número 2, activando el brazo hacia fuera de la línea media, o sea, excéntricamente.
Y si nosotros queremos hacer la expansión bilateral, pero sin la mesiorrotación del primer molar, tendríamos que hacer la corrección en el ansa o en el punto número 2. También el punto número 2 nos va a servir para hacer la corrección de torque tip y toe in. Bien, ahora, este aparato, la desventaja más grande que yo le veo, y es por por la forma arquitectónica que tiene del forjado, que son puras curvas, puras omegas grandes, es que todas las activaciones se tienen que hacer fuera de boca. Esto es a diferencia del Quadelix, ¿no? Que tiene su puente anterior, sus puentes posteriores, que son rectos en la mayoría de sus diseños, y se pueden hacer esas activaciones de forma más sencilla con una pinza de 3 picos. En este caso no, en este caso este aparato se tiene que sacar de boca y hacer las activaciones fuera de boca. Ahora, hay protocolos de activaciones. El más ideal es que las activaciones o la activación se haga cada 4 semanas. Y el periodo activo de una expansión dentoalveolar puede ser de 3 a 6 meses. Y se tiene que quedar como una contención y retención por la recidiva que podríamos tener de esta expansión. Entonces es importante tomar en cuenta esto. También existen otros protocolos donde pueden hacerse las activaciones cada 6, cada 10 y cada 12 semanas. Lo ideal es que se hicieran cada 4 semanas, o sea, revisiones mensuales y activaciones mensuales. Bien. Esta es el tercer punto de activación. Bueno, y este nos va a hacer nos va a producir una expansión dentoalveolar selectiva del sector anterior. O sea, los puntos son estos y sirve para hacer una expansión de estos dientes cuando se encuentran retroinclinados. Bien, y aquí si lo ven, es una dentición permanente. Ahora, este aparato tiene una digitalización preciosa que me encontré en internet, la cual pues bueno nos va a dar una noción de cómo puede ir el diseño, cómo va el diseño. Tiene que ir la ansa posterior casi inmediatamente terminando la parte distal de la banda donde va a ir sujeto o a nivel del surco palatino oclusal del segundo molar. Bien, y en este caso, bueno, está llegando hasta nivel de los caninos, pero vean, o sea, va a nivel del tercio medio. Debe de estar separado de la mucosa, por lo menos de 1.5 a 2 milímetros para que no genere ulceraciones. Bien, y principalmente se debe de situar casi a la altura del canino y los premolares, o del canino y del primer molar deciduo. ¿Ok? A esa altura es donde se debe de colocar este arco palatino. Y aquí lo podemos ver, miren, se ve bastante bonito esta digitalización. ¿Ok? Esto solamente es con fines didácticos para que puedan imaginarse el diseño y lo puedan forjar en sus modelos. Ahora, modificaciones. La verdad es que no tiene muchas modificaciones. Creo yo que la principal modificación son los brazos extensores hacia anterior. Y lógicamente, ¿no? Pues esto puede ser selectivo porque pueden llegar solamente hasta los laterales, puede llegar solamente hasta el nivel del primer molar o en este caso, si lo ven aquí, hasta el nivel de los premolares. Me refiero al primer molar deciduo. Y en este caso, pues es una dentición permanente y está llegando solamente hasta premolares. Pero vean dónde está sujeto. Está sujeto con bandas a segundos molares. Y vean, en este caso es una dentición temporal y está sujeta a segundos molares deciduos, ¿ok? O sea, es un aparato en este aspecto muy versátil. Bien, aquí hay una modificación donde se le ponen unas pistas de levante o unos topes oclusales, seguramente para poder corregir una mordida cruzada posterior o una mordida cruzada anterior y poder obviamente quitar los puntos de interferencia entre los incisivos centrales superiores e inferiores y poder descruzar una mordida. Entonces esto se debe de articular en un articulador precisamente de ortopedia, que es un fixator. Se hace el levante de mordida y se proinclinan estos dientes superiores para descruzar la mordida, ¿no? O un borde a borde. Entonces es un aparato bastante útil en este tipo de tratamientos. Pero ahora, ojo, este tipo de tratamiento se da cuando el paciente es clase 1 y que solamente por una situación de interferencia en cuanto a la erupción, estos dientes quedaron con una retención y se retroinclinaron. O sea, es muy específico, o sea, no es un aparato ideal para una clase 3 esquelética. O sea, tendríamos que ver ahí otras situaciones, si es una clase 3 esquelética de componente dentario o si es una clase 3 real de componente esquelético. O sea, eso es muy importante. Ahora, indicaciones de uso. Indicaciones de uso, precisamente aquí lo pongo, o sea, es en mordidas cruzadas anteriores, pero clase 1. Clase 1 me refiero a que canino, molar, premolar están en clase 1 y el paciente es clase 1 esquelética y que solamente los incisivos centrales superiores se atraparon
y quedaron retroinclinados y tienen una mordida cruzada anterior. Entonces, en este caso se puede hacer una expansión dentoalveolar con un levante de mordida y lógicamente se puede resolver este problema de maloclusión solamente haciendo una expansión dentoalveolar, favoreciendo la proinclinación o la protrusión de los incisivos centrales superiores. Para hacer la corrección de mordidas cruzadas posteriores, haciendo una expansión dentoalveolar unilateral o bilateral. Claro, este aparato es bueno para hacer este tipo de biomecánicas activas. Corrección de tip, torque y rotación de los primeros molares, ya lo habíamos visto, o sea, es bastante útil. Recuerden que todas las mesiorrotaciones se corrigen por distal y este aparato lleva un ansa distal, lo cual nos va a favorecer la corrección de una mesiorrotación. La retroinclinación de los incisivos centrales superiores siempre y cuando estén en borde a borde o estén retroinclinados. Bien, contención y retención posterior a una biomecánica activa, ya lo habíamos platicado. Mantenedor del espacio de deriva, bueno, este también es importante, bien, en pacientes donde queremos hacer una elongación o ganar espacio sagital en la arcada. ¿Ok? Ahora aquí vienen algunas indicaciones de uso, que es la expansión simétrica o asimétrica, o bueno, bilateral de los sectores posteriores, medios, y vemos las mordidas cruzadas, ¿no? O cuando queremos hacer protruir o proinclinar los incisivos centrales superiores. Bien, aquí lo vemos. Contraindicaciones. Recuerden que las contraindicaciones y algunas contraindicaciones e indicaciones, o sea, podrían ser subjetivas, pero normalmente no lo son, ¿eh? O sea, son muy específicas y hay que tomarlas en cuenta. ¿Cuándo está contraindicado? En maloclusiones clase 2 esquelética debido a un maxilar protrusivo. Si está protrusivo el maxilar, no lo necesito protruir más, o sea, el tratamiento no va ahí. Maloclusión clase 2 debido a una mandíbula retrusiva. Claro, si la mandíbula es la que no está creciendo, a la que le tengo que aplicar el tratamiento es a la mandíbula. Arcada dentaria maxilar con grandes irregularidades como apiñamientos severos o asimetría. Si es asimétrico, este aparato no es el ideal. Hay que hacer un muy amplio diagnóstico y plan de tratamiento. Ya en apiñamientos severos, bueno, si estamos teniendo un paciente ya con un apiñamiento muy severo, seguramente la opción no es una expansión. Pudiese ser ya extracciones, bien, o hasta una disyunción en ciertas edades de desarrollo y crecimiento. Ahora, dientes anteriores extremadamente rotados. Bueno, esto podría ser porque al momento que hagamos expansiones en el sector anterior podríamos fenestrar por la malposición de estos dientes, bien, o porque también dientes bastante rotados o extremadamente rotados en anterior nos habla de un apiñamiento severo. Entonces, una expansión dentoalveolar no nos va a resolver del todo o al 100% un apiñamiento severo. Seguramente va a ir acompañado de algunas otras biomecánicas, ¿no? Como pudiesen ser, o bueno, algunos otros tipos de tratamientos como podrían ser las extracciones de algunos órganos dentarios. Incisivos inferiores proinclinados. ¿Esto por qué? Bueno, los incisivos centrales inferiores proinclinados normalmente se dan o se presentan en los casos clínicos donde el maxilar está muy protrusivo o los incisivos centrales superiores están muy proinclinados y en su deseo de querer alcanzar esa oclusión entre incisivos, los inferiores se proinclinan. Entonces, ahí estamos hablando también nuevamente de incisivos centrales superiores ya proinclinados, ya no estamos proinclinarlos más, o estamos hablando de una mandíbula muy pequeña o colocada atrás, sagitalmente hablando. En pacientes poco colaboradores, bueno, esto es una indicación de muchos aparatos, pero tenemos que tener la habilidad de poder fomentar la responsabilidad por parte de los padres y el manejo por parte del paciente, que es pediátrico. En pacientes con perfil convexo, esto tiene que ver con el crecimiento del maxilar. Si está muy protrusivo, va a favorecer esa convexidad. Si la mandíbula está colocada atrás o creció muy poco, sagitalmente hablando, también nos va a favorecer un perfil convexo. Entonces tenemos que ver quién es el responsable, porque si aplicamos el tratamiento para hacer una protrusión de incisivos, o sea, esto se va a empeorar. Entonces tenemos que tomar siempre en cuenta y ver quiénes son los responsables de la maloclusión. Pacientes con tendencia a crecimiento vertical o mordida abierta anterior esquelética. Y lo aclaro aquí, mordida abierta anterior esquelética. Este aparato no es el ideal. Seguramente nos va a hacer una apertura todavía mayor por la expansión y nos podría empeorar esta mordida abierta esquelética. El tratamiento es otro, totalmente diferente o con otra perspectiva. Bien. Seguramente no atacando el plano horizontal, seguramente atacando el plano vertical en primer momento.
Casi siempre en pacientes que ya pasaron la etapa de crecimiento puberal, recuerden que existe bibliografía donde habla de una posible disyunción de la sutura media palatina, la cual, pues bueno, si ya pasó el crecimiento puberal, difícilmente se podrá hacer. Como se los mencioné hace un momento, no es el aparato ideal para hacer una disyunción. No es el aparato ideal. ¿Ok? Ventajas: no se necesita de la participación directa del paciente porque la biomecánica activa depende de nosotros como ortodoncistas. Es cómodo, esto es relativo, cada paciente se adapta de diferente forma. Menor tiempo de expansión, claro. Esto es en comparación a los aparatos que son monomaxilares de la ortopedia miofuncional. O sea, un aparato de este tipo va a tener una expansión más rápida en comparación de un aparato de este tipo. Bien, efecto mínimo en el habla y en la deglución. Esto va a depender de la neuroplasticidad de cada paciente en la adaptación de este paciente dentro de boca. Económico, sí es muy económico. O sea, hagamos cuentas cuánto nos cuesta una barra del Giloy azul, hagamos cuentas cuánto nos cuesta dos bandas amolares y el proceso de soldado. Entonces es muy económico. Fácil de forjar, claro. Es muy sencillo de forjar. Es un aparato prácticamente que lleva muy pocos dobleces. Desventajas: presenta cierta incomodidad para el paciente, esto ya se los dije, es muy subjetivo, hay pacientes que se acomodan y se adaptan perfectamente. Se necesita retirar de la boca para su activación, creo yo que esta es la mayor desventaja. Creo yo que esta sí es la mayor desventaja. Y retiene placa dentobacteriana, como cualquier otro aparato. Todos los aparatos o todos los aparatos fijos en boca retienen mayor placa dentobacteriana. Esto solamente se puede manejar mediante un protocolo de seguimiento y de control de la placa y seguimiento de la higiene con los papás y con el pacientito. O sea, motivación constante. Complicaciones: bueno, rotura del aparato, aspiración y deglución, que creo yo sería la más delicada para el paciente y la más delicada para el ortodoncista. Ulceración y exceso de expansión. Rotura del aparato, bueno, utilizar aleaciones de alta elasticidad. Eso sería lo ideal. Aspiración y deglución, soldar bien el aparato. Y si va a utilizarse con un anclaje de Atkinson, colocar un módulo elástico o una dona separadora para que exista mayor fricción ahí. Ulceración, bueno, las activaciones se tienen que hacer fuera de boca. Bien, si no podemos correr el riesgo de tener puntos prematuros, hacer isquemia en la mucosa palatina y lógicamente provocar una úlcera por traumatismo. Exceso de expansión, todas las fuerzas se miden, por eso tienen que estar calibradas y todas las activaciones se tienen que registrar para evitar sobreexpansiones. Daños secundarios, pues bueno, aquí vemos un arco palatino muy marcado en la lengua. Esto se va a quitar, si dura de 3 a 6 meses. Una vez que se quita el aparato es lo que tarda estas marcas en quitarse de la lengua, de 3 a 6 meses. Pero finalmente, pues bueno, tenemos que valorar el costo-beneficio del tratamiento de ortodoncia y esta pequeña lesión que realmente, pues bueno, no es compatible con la vida. Les dejo la bibliografía, espero que haya sido de su agrado y bueno, estamos en contacto. Saludos.